sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, definitivamente la vida cristiana no tiene sentido, ¿sí? Recordemos la labor que cada quien hizo en este proceso de salvación para nosotros los creyentes, ¿no? Dios Padre hizo el plan. Dios Hijo lo cumplió en la cruz del Calvario, resucitó, está ahora con Él. Pero ¿quién continúa este ejercicio en medio de nosotros? Dios, correcto. Dios, Espíritu Santo. Por eso es que entonces si nosotros no vivimos esa experiencia completa en medio de nosotros de mantener con nosotros el Espíritu Santo, la verdad que la vida cristiana, yo personalmente consideraría no tido, ¿sí? No cobra vigencia. Usted puede vivir una vida cristiana, puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y yo pienso que ese es el gran reto de este día, ¿no? Por eso se llama la clase. ¿Cómo se llama la clase de hoy? La plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ya no sé si ustedes están viendo la presentación allá, hermano, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Alexander la está viendo? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar entonces. Bueno, si me arranca la presentación. Ya, aquí estamos. La pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de la plenitud del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir la Biblia, no? La plenitud del Espíritu Santo. Traigamos a la mente, no sé si usted ha tenido la experiencia en algún instante de su vida, cuando ha tenido un vaso con agua y por alguna situación usted le ha echado un Alka-Seltzer o le ha echado un sal de frutas. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Recuerda usted esa experiencia? Sí. ¿Se ha que rebosado, sí o no? Que por lo general decimos nosotros, uy, se me rebotó, ¿sí? Cuando usted destapa una gaseosa y la destapa mal, sale todo ese montón de espuma y entonces decimos, se rebotó, ¿sí? ¿Estamos? Ese es un ejemplo para entender la palabra plenitud. Plenitud. Y entonces vamos entendiendo que la plenitud significa un todo, no una parte, sino un todo. Y para el caso de nosotros los seres humanos, significa que el Espíritu Santo está en todas y cada una de nuestras áreas. Si hacemos recuento de qué áreas nosotros los seres humanos tenemos, está el área espiritual, está el área económica, está el área familiar, sentimental, emocional, afectiva, sexual, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si usted me va entendiendo que cuando hablamos de plenitud, para el caso de nosotros los seres humanos, hacemos referencia a una totalidad en medio de nosotros. Por eso es que la plenitud del Espíritu Santo no es un hecho por dado, sino es una acción en construcción. ¿Sí? La plenitud es una acción en construcción. Acordémonos de eso. ¿Sí? Por favor, si usted lo escribe en algún lado o se lo memoriza, o bueno, la plenitud es una acción en construcción. Bien, entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo? O mejor, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a buscar Efesios 5:18. Por favor, en sus Biblias, Efesios 5:18. Y vamos a ir entendiendo desde la palabra qué es eso de plenitud en el Espíritu Santo. Dice 5:18, voy a leer desde el 17, por tanto, no seáis insensatos, o sea, discúlpeme la expresión, tontos, ¿sí? Tercos, no seamos como imprudentes,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si usted encuentra la expresión sed, S-E-D, significa una orden inmediata. Es decir, sea lleno del Espíritu Santo. Vamos a entender un poquito más adelante esa expresión de ser lleno y siendo llenado. Sí, no sé si usted se acuerda en la lectura que usted hizo. Entonces, ¿qué es eso de ser lleno o tener la plenitud del Espíritu Santo? Es ser controlado, ser controlado, dominado, ¿en qué, hermanos? ¿Sí? ¿Me leen allá? En cada área de la vida. Sí, léalo usted ahí, exacto. De acuerdo al Espíritu Ser Santo. controlado, dominado en cada área de la vida por la presencia y el poder del Espíritu. Eso, Carlitos, excelente. Entonces, eso significa la plenitud del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hablamos de control, de dominio, esas son dos expresiones potentes. ¿Sí? Control o dominio. Pensemos por un segundo cuando uno va manejando un auto. Si usted no controla el auto, ¿cierto, Carlitos? Que usted tiene esa experiencia del carro. Si usted no controla el carro a través Sí, del señor. freno, de la cabrilla, de los cambios, ¿qué va a pasar con ese carro? Ese carro a usted hasta lo mata. ¿De Claro. acuerdo? Usted se accidenta, ¿cierto, Alex? Usted se accidenta, usted se muere, hermano. Hasta luego. Cuando hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, hacemos referencia al control y al dominio en cada área de la vida por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces aparece esta expresión. En lugar de hacer las cosas contando solamente con nuestras propias fuerzas y capacidades, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos fortalece. En vez de hacer solamente las cosas que nosotros deseamos hacer, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos dirige. Entonces, por favor, tengan en cuenta estas dos expresiones. El Espíritu Santo nos fortalece y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos dirige. Acuérdense, una cosa es fortalecer y otra cosa es dirigir. El Espíritu Santo nos fortalece cuando nos anima, nos motiva. Por eso hay expresiones en la palabra que usted escucha que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también Él nos dirige, Él nos dice, por aquí es el camino, por allí es el camino, pero eso va a depender de cada quien, ¿no? Cómo decir si sí o no. Pero tengámoslo en cuenta, en lugar de hacer las cosas contando solamente con nuestras propias fuerzas y capacidades, el Espíritu Santo nos fortalece. Porque nosotros tenemos mucho la tendencia a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y capacidades, ¿sí? Aquello de la soberbia, por ejemplo, de la prepotencia, de la autosuficiencia, son actitudes que nos van a hacer daño, en el sentido de que el Espíritu Santo no va a estar por ahí. En vez de hacer solamente las cosas que yo deseo, que yo pienso, es que yo siento que es que eso es lo que tengo que hacer porque me voy a ganar tanto dinero, o es una muy buena decisión sentimental, o es una muy buena determinación laboral, ¿sí? Porque muchas veces sucede eso, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, a mí en mi vida personal, yo en muchos momentos de mi vida la he embarrado en ese sentido, porque llego a asumir las cosas que yo deseo, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado en su vida personal, pero el Espíritu Santo ahí entra también en acción y depende de mí si digo, listo, va o no va. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, algún aporte que usted quiera hacer de su house? Bueno, están tímidos, hermanos. Tomémonos un tinto, por favor,
Y bueno, a ver. ¿Alguien quisiera algún aporte, algo? ¿O está bien ahí, hermanos? ¿Me escucha, hermano? Sí, claro. Pues, dale. Bueno, yo pienso que nosotros todavía luchamos con el gran problema de que creemos que tenemos el control de ciertas áreas. Y ahí Sí, es cuando nos cuestionamos verdaderamente, cuando a veces de boca, de dientes hacia afuera, decimos que le damos el control a Dios. sí, Pero la realidad a veces es diferente. Cuando nos cuestionamos con este tipo de palabra, cuando decimos o como cuando tomamos algunas situaciones creyendo que nosotros vamos a poderlas resolver, de que nosotros sí, tenemos esa situación y que bueno, eh, decimos, creemos que le estamos ayudando a Dios, creyendo y tomando decisiones de que yo voy a solucionar tal cosa porque yo tengo como la posibilidad de poderlo resolver. Y cuando nos perfecto. damos cuenta que efectivamente no es así, entonces ahí sí Sí, es cuando cabeza y darle el espacio al Señor para que obre. sí. El Bien, muchas gracias, problema, sí. problema Sí, sí que vamos a tener de la autosuficiencia, vamos a creer que vamos a poder solucionar algunas cosas. sí. Bien, ¿qué nos dice mi hermana Olga? Olguita, buenos días. Cuéntenos, ¿qué piense lo que estamos hablando? ¿Qué nos opina, Olguita? Ya, listo. Sí, listo. Sí, que realmente es eso, ¿no? Nosotros a veces somos desobedientes porque Sí, el Espíritu Santo él siempre nos guía, o sea, siempre pone ese sentir en nuestro corazón y muchas veces nosotros nos ponemos a razonar y no obedecemos. ya, Esa guianza cuando Él nos está, es cuando Él nos está dirigiendo, digamos, en alguna actividad o en sin duda. cosas de nuestra vida o en algún área de nuestra vida. Sí, Eh, bien, de verdad que pienso que pues a veces nos falta eso, ¿no? O sea, Él pone ese sentir y claro. nos guía y nosotros como que a veces por razonar Sí. desobedecemos. Bueno, ¿y qué nos dice la familia Sanabria? Muy buenos días. Buenos días, amados. Nos conectamos un poquito tarde porque se nos pasó la hora, Tranquilo. pensando aquí que era las 10 Bueno, de la mañana y nos conectamos hace ratico. Pero bueno, bienvenidos. estamos leyendo el título de ¿qué actitudes evidencian la necesidad de vivir en la plenitud de la llenura del Sí, Espíritu Santo? Sí, indudablemente, cuando la persona tiene escasez, pues, de la llenura del Espíritu, las evidencias son notorias, pues, falta de fe, problemas al leer la Biblia, le cuesta orar, comienza a razonar bajo su propio conocimiento, bajo su propio raciocinio. Es allí sí, cuando comienza entonces a buscarle un análisis a toda la escritura, ¿no? Tratar sí, de buscar, sí, con su propio conocimiento, lógicamente, no con la llenura del Espíritu Santo, porque eh, Jesús le dijo en Juan capítulo 14 a los discípulos que el consolador que los enviaría les recordaría todas las cosas que él les había hablado. Entonces el ya, Espíritu Santo sí, es el que llena de toda sabiduría, de todo conocimiento, y el que nos revela, perfecto. nos ilumina la revelación de la palabra. Sí, sí. Sí, claro, hermanos. Fíjense en ustedes que uno mismo va entendiendo a través de lo que la palabra nos va indicando cuán importante es la dirección plena del Espíritu Santo sobre nosotros. Es decir, a mí me parece que este es uno de los temas fundamentales en nuestra vivencia diaria en la vida cristiana. Este es uno de los temas claves. Eh, Hay muchos temas importantes, ¿no? La oración, el compromiso, la obediencia, etcétera. Pero el hecho de tener la plenitud del Espíritu Santo es uno de los retos diarios. Por eso aquí está la pregunta, ¿no? ¿Qué actitudes evidencian la necesidad de vivir en la plenitud del Espíritu Santo? ¿Qué actitudes? Es decir, ¿qué situaciones nos van diciendo, ojo, ojo mi hermano, ojo, ojo porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Y aquí entonces, hermanos, he planteado lo siguiente. Por ejemplo, hay mayor interés en imitar las normas de este mundo dominado
por Satanás que mirar a Cristo. Esta es una actitud muy diciente que nos está diciendo, ojo Carlos, ojo Olga, ojo Alexander, ojo, ojo, ojo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Otra actitud se vuelve más bien como un deber desganado y una tarea muchas veces tediosa que un gozo exquisito de estar en la presencia del Señor. La vida devocional muchas veces es irregular y fluctuante, cuando no es totalmente descuidada. Se espera con más agrado a ratos leer los diarios, la prensa, o oír las noticias o otro tipo de información, que leer la palabra de Dios. Este es algo que nos va diciendo, ¿no? Como esas luminares que tienen las ambulancias, ¿no? Nos van diciendo, ojo, ojo, los pecados conocidos se mantienen sin ser confesados. A ratos clasificamos los pecados y, como me decía mi hermano hace un ratico, humanizamos la palabra y nos ponemos entonces a agregarle elementos que no se corresponden con él, pero que no se está dispuesto a compartir el vituperio de Cristo fuera del campamento. Permanecemos en nuestras casas, en nuestros lugares laborales, en nuestros bien acomodamientos, y se nos olvida que afuera hay tanta gente que necesita al Señor. Otro elemento que nos hace recapacitar en el sentido de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es que los dones muchas veces yacen sin ser usados. Y los frutos espirituales brillan, ¿por qué? Su ausencia. ¿Cuántos dones tiene usted, mi hermano? ¿Cuántas cosas sabe que el Señor, como a mí, nos ha dado? ¿Usted lo está usando? ¿Usted lo está poniendo en acción? ¿Sí? Otro aspecto es que el pecado ha perdido algo de su pecaminosidad. Su sensibilidad al pecado se ve entumecida y el filo de su conciencia embotado. Es decir, en pocas palabras, no tenemos escrúpulo por el pecado. El pecado se vuelve para nosotros algo normal, algo convencional, algo que está ahí y que con frecuencia a ratos pedimos perdón, pero seguimos ahí, en esa experiencia. Otro aspecto es que es muy débil el celo por marchar en obediencia a los mandamientos de Cristo. Una de las actitudes que yo siempre me he preguntado es, oiga, ¿qué tuvo Pablo? ¿Qué tuvo el apóstol Pedro? ¿Qué tuvieron Juan, Marcos, Lucas? ¿Qué tuvieron en su corazón para ir hasta la muerte con toda por el Señor? Había celo por marchar en obediencia a los mandamientos de Cristo. Y otro aspecto que nos ayuda a tener cuidado es que ni siquiera le preocupa evangelizar a los espiritualmente necesitados, particularmente a aquellos que están cerca, como los vecinos, como, bueno, tantas que están con nosotros. Entonces, ¿qué quiero que miremos en ese sentido? Que cada uno de ustedes que nos estamos interactuando ahora, hermanos, nos miremos con esta lupa, ¿sí? Nos miremos. ¿Cuáles de estas situaciones nos están diciendo, sí, Maritza, Alexander, Carlos, William, Willy, Alex, etcétera? ¿Cuáles de estas situaciones nos están llamando para decir el Espíritu Santo no está por acá, no está por acá? Entonces, aparece esta pregunta para nosotros este día. ¿Cuál de todos los anteriores aspectos necesita cambiar o eliminar en tu vida? ¿Cuál de ellos? Cada quien, como lo decía la hermana hace un ratico, cada quien sabe cómo está su vida por ahí interna. ¿Cuál en estos momentos? Hay pecados que usted no ha decidido renunciar, hay situaciones de su vida diaria donde necesita cortar. ¿Cuáles? ¿Cuáles en ese sentido? Bien. Aquí otra pregunta, entonces.
¿Qué camino tomar? Entonces, para mantener en la plenitud o llenura del Espíritu Santo. Y aquí entonces una respuesta, mis hermanos. Dos elementos que nos llevan a algo muy importante. Busquen por favor ustedes Salmo 51, 17. Otro hermanito que busque Efesios 3, 7, 8. Y otra persona que nos busque Romanos 8, 35, 39. Entonces, quien tenga ya Salmo 51, 17 o Efesios o Romanos, entonces nos dice, vamos a empezar por el Salmo 51, 17. Si alguien lo tiene, sencillamente prende el micrófono y entonces lo escuchamos. ¿Sí? ¿Alguien? Ya, lo tenemos. 51, 17. Yo tengo Romanos. Bueno, Romanos, El téngalo Salmo ahí, por favor. 51, 17 17. dice, Léelo. los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, una primera situación que nosotros necesitamos para ser llenos, para vivir en la plenitud del Señor, es ser quebrantados. La palabra quebrantar significa partir. Partir. No sé si usted ha tenido la experiencia de tener en sus manos un palito o algo por el estilo y usted le da esa sensación de, ¿cierto? De, ok, eso es la primera actitud que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo, para tener la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos ser quebrantados. Quebrantado significa que usted y yo prácticamente nos disponemos por completo en la presencia de Dios. Son aquellos momentos donde decimos, Señor, yo ya no puedo. No puedo, Señor. No puedo. Pero también necesitamos ser rendidos. Alguien que nos lea Efesios 3, 7, 8, por favor. El cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, pero ¿qué dice el versículo 7? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ajá, ok. Entonces, el otro aspecto que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo es ser rendidos. Y cuando yo hablo de rendirme, aquí para este caso, mis hermanos, piensen usted en un momento donde esas películas que se presentan de guerra, cuando son capturadas las otras personas, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Recuerdan ustedes en esas películas de acción? Las personas, por lo general, ¿qué hacen? Se rinden. Sí, y se rinden ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Levantan? Las manos se doblegan. Ok, y sueltan su arma. Eso es rendirse. ¿Cuántas armas nosotros tenemos que creemos esas son? Esas son. Y sobre esas nadie me suelta. Dios hoy nos está diciendo, necesitamos ser quebrantados, pero también rendidos, porque lo contrario no va a existir lo que sigue. Romanos 8, 35, 39, ¿quién lo tiene? Yo. Sí, Alex, por favor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de Cristo somos todo el tiempo
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perfecto. Entonces, hermanos, ¿cuál es la condición para yo ser lleno del Espíritu Santo? Ser quebrantado, ser rendido, para poderlo amar a Él. Usted puede saber toda la cantidad de Biblia que usted quiera. Yo puedo comprender la Biblia, puedo leerla, puedo recitarla. Usted como yo podemos asistir a cualquier cantidad de eventos, porque hoy en día sobran eventos. Si usted quiere verlos virtuales, no es sino que usted coloque la pantalla, internet, YouTube, donde usted desee, ahí hay. Si usted quiere ir a un espacio físico, ¿cuántas congregaciones no hay? Etcétera. Pero, ¿cuál es el fondo? El amar al Señor. El amar al Señor. Yo hace unos días estaba preguntándome en la sala de la casa, Señor, ¿yo por qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas cosas yo no sé de ti? De tu palabra, de tu verdad. ¿Y yo por qué no te obedezco? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Y encontré solamente una cita que les abono a ustedes, si ustedes desean para estudiar los hermanos en la casa, una cita que estoy estudiando el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, y particularmente después de que el apóstol Pablo en el capítulo 3, en el versículo 5, le ha dicho a los hermanos, mire, hay que hacer esto, por favor, haced morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones, etcétera, la ira, en estas cosas viene la ira de Dios sobre los que no obedecen, pero también, por favor, eliminen de ustedes la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, etcétera, etcétera. Pablo en el versículo 14 del capítulo 3 de Colosenses termina diciendo una frase cortica, y con eso quiero cerrar este pensamiento que estamos trabajando. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuándo usted decide obedecer a Dios? Cuando usted lo ama. Dios está buscando amigos. Dios quiere tener amigos. Y cuando yo soy amigo de alguien, ¿cómo me comporto? ¿Cómo es usted cuando usted es amigo de alguien? Cuando usted lo aprecia, lo valora. ¿Cómo es usted? Así el Señor nos está diciendo cómo Él quiere que nosotros seamos. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta dos momentos. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y la otra es estar siendo llenados del Espíritu Santo. Miren ustedes, por favor, el esquema que tengo ahí. Cuando usted y yo recibimos al Señor, somos llenos del Espíritu Santo, porque ese es el estado de ser de cualquier creyente. Usted recibe a Jesús en su corazón, usted es una persona llena del Espíritu Santo. Pero también es un estado permanente y continuo. ¿Sí? El Espíritu Santo, porque nosotros hayamos pecado, usted o yo hayamos hecho algo contrario a lo que la palabra nos está diciendo, no significa que Él se fue, hasta luego. No, Él está ahí. Lo que pasa es que la Biblia utiliza expresiones como contrito y humillado. Es decir, nosotros podemos colocar al Espíritu Santo contra las cuerdas, por actitudes que anotábamos antes. Pero el otro estado con el Espíritu Santo es el ser llenados. Y el ser llenado aquí significa una acción que hace el Espíritu Santo para una situación particular
y ocasional. Está orientada a propósitos especiales y a tareas de carácter específico. Entonces, ¿qué es aquí la situación? Cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros nos apasionamos por Él, cuando nosotros queremos siempre que nuestro sentir y nuestra meta sea Él, el Espíritu Santo nos llena. Pero cuando Él nos quiere utilizar en tareas específicas, Él va a ser un llenado, va a ser un llenado. ¿Ustedes recuerdan quién con el etíope? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué discípulo el Señor utilizó con el etíope? ¿Recuerdan? Felipe. ¿Quién? Felipe. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con Felipe? ¿Dónde estaba Felipe? Ay, no recuerdo el ¿Sí? lugar, pero el lugar no lo recuerdo bien, pero Felipe no recuerdo el lugar, bueno, pero el Espíritu Santo lo utiliza y le hace el llamado Sí. para que vaya a un etíope que se estaba desplazando, el etíope que era de una reina, y él estaba Sí. leyendo uno de los libros, ¿sí? Sí, pero antes Sí. en ese desplazamiento, ¿dónde estaba Felipe? ¿Cierto? ¿Estaba pegado al etíope? No. No. Sencillamente el Señor lo llevó, Lo dice llevó. la palabra. Esto es ser llenado por el Espíritu. Casos puntuales específicos. Pero para que suceda eso, ojo, ¿no? Eso no sucede en los ángeles solamente. No, sucede en usted y en mí. Pero para que suceda eso, nuestra acción es estar llenos del Espíritu Santo, para que Él nos esté llenando, es decir, nos esté usando, nos esté utilizando. Porque yo puedo, usted es lleno del Espíritu Santo. Alexander, Carlos, todos somos llenos del Espíritu Santo. Maritza, todos somos llenos del Espíritu Santo. Pero una cosa es ser lleno y otra cosa es estar siendo llenados, usados, utilizados. Y yo creo que esa es la novedad en ese sentido como creyentes. ¿Qué cuidados entonces yo debo tener al ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué cuidados? Aquí uno. ¿Sí? Un cuidado, conservar una verdadera motivación. Aquí entonces una pregunta, por favor. Lea. Alguien que nos lea la pregunta. Léala, por favor, alguien. ¿Cuál es? ¿Cuál es la motivación que me mueve para aspirar a ser llenado con el Espíritu? Anhelo esta plenitud sin otro interés que mi propio usufructo y mi autoglorificación, o la quiero para que Cristo sea glorificado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es algo muy clave para tener en cuenta. ¿Por qué quiero ser lleno por el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué me mueve a aspirar a ser llenado por el Espíritu Santo? Que la gente me aplauda, que diga, oh, maravilloso este hermano, ¿ves? No. ¿Sí? ¿Cuál es la motivación? Otro aspecto que hemos de tener en cuenta, hablar del Espíritu Santo no como si fuese un fetiche. ¿Qué es un fetiche, hermanos? ¿Alguien? ¿Qué es un fetiche? Como un amuleto. Sí, un amuleto. Y saben, hermanos, que mucha gente se equivoca. Piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, ¿sí? Algo que nos trasciende toda nuestra fuerza. Por eso el Espíritu Santo, mucha gente dice, no, el Espíritu Santo es esto, el Espíritu Santo es aquello. El Espíritu Santo no vino para glorificarse a sí mismo, vino para glorificar a Cristo, a Cristo. Y un tercer aspecto es tener claridad del interés personal. Es decir, ¿qué diremos de los que quieren el poder del Espíritu Santo con propósitos equivocados? Miren ustedes Hechos 8, 19 y 21. Hechos 8, 19 y 21. Este hermanito había visto que el apóstol
tenía ese poder tan impresionante, ¿sí? Lo había visto cómo el Señor había utilizado, porque este hombre estaba siendo llenado por el Espíritu Santo, ¿sí? Cómo él había sanado, cómo había hecho cosas maravillosas, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué hizo? ¿De acuerdo a la lectura que ustedes ven allá? ¿Sí? Hechos 8, 19, 21. ¿Qué Diciendo, hizo este hermanito? Ajá, diciendo, Diciendo, dame ajá, también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera ok, las manos reciba el sí, Espíritu Santo. perfecto. Entonces, cuando le Dame ese poder, es decir, él creía que sencillamente era como, a ver, ¿quién quiere? A ver, ¿quién desea? ¿Quién desea el poder del Espíritu Santo? A ver, alce la mano y aquí le damos una porción de él. Como cuando nosotros estamos repartiendo torta, ¿no? En el cumpleaños, ¿no? A ver, ¿quién le falta más? ¿Quién le falta más? Tener claridad del interés personal. Del interés personal. Porque cada vez que uno se mete, digámoslo así, con el Espíritu Santo, está tocando terreno santo y no es cualquier situación. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón para vivir en plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuál es la verdadera razón para yo vivir en esa plenitud del Espíritu Santo? Y aquí entonces, segundo, glorificar a Cristo Jesús. Esa es la verdadera intención de ser lleno y de ser llenado por el Espíritu Santo. Glorificar a Cristo. ¿Y cómo lo glorifico? Amándolo a Él, viviendo para Él, obedeciéndole a Él y confiando en Él. Sí, ahí le he colocado unos pasajes, no sé si usted quiera tomar atenta nota de ellos, para que en su experiencia personal, de su devocional, usted quiera quizás profundizar. Porque si usted se da cuenta, cada uno de estos aspectos que hacen referencia a glorificar a Cristo Jesús, prácticamente es un estudio de 1 hora, es decir, tendríamos aquí 4 horas de estudio más, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo glorifico a Cristo? ¿Cómo le doy a Él el primer lugar en mi vida? Amándolo a Él, amándolo a Él, amándolo a Él. Decía atrás, Dios está buscando amigos. Y qué bueno que nosotros seamos amigos del Señor, viviendo para Él. Saben, hermanos, que cuando vivimos para el Señor, nuestras metas, nuestros objetivos cambian, porque entonces yo ya no estoy pensando en cuánto me voy a ganar, en cuánto voy a tener, cuánto equivalen mis bienes, cuánto equivale mi situación de vida, de herencia o cualquier cosa de estas. No, vivo para Él. Y vivir para Él es cambiar de metas, de propósitos, pero también obedeciéndole a Él. Y obedecer significa ser quebrantado y ser rendido. No hay otra forma como yo le puedo obedecer a Él, pero también confiando en Él. Y está el Salmo 91 tan hermoso. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hay otra razón, no hay otra razón. La gente nos puede decir, protéjanse, lávense las manos, etcétera, no salgan a la calle, es maravilloso y lo estamos cumpliendo. Pero cuando yo hablo de confiar en el Señor, hermanos, confiar en el Señor significa darle a Él el primer lugar en todo. En todo. Acuérdense, darle a Él el primer lugar en todo no es fácil. Porque como decía alguien de ustedes, estamos acostumbrados a tener el mando nosotros, tener el control nosotros, tener lo que nosotros consideramos que así es y punto, y se acabó. Bien, vamos entonces a mirar que otro elemento importante para estar en el Señor es servir ¿a quién?
al prójimo. Y aquí lo coloqué, al próximo. ¿Sí? ¿Y el próximo quién es? Hechos 6.3, alguien que nos busque por allá. Hechos 6.3. ¿Quién es ese próximo? Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a que se encarguemos de este trabajo. Bien. Los apóstoles ya están cansados de hacer tantas cosas. Que van a repartir, que van a llevar, que van a compartir el evangelio, etcétera. Es decir, no dan más. Entonces, ¿qué está pidiendo aquí el hermano? Por favor, hermanos, encontremos personas de estas características. Entonces, hemos hablado atrás, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera razón para vivir en la plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón clave para hacerlo? Entonces, estamos diciendo, primero, glorificar a Cristo y segundo, servir al próximo. Servir en con estas tres cualidades. Con buen testimonio. Buen testimonio. ¿Qué puede decir la gente que está cerca de nosotros? ¿Sí? Y buen testimonio no significa, ay, es que es muy buena gente, es que la persona es muy querida, muy especial. No, aquí buen testimonio significa vivir de acuerdo a la palabra. Y a ratos vivir de acuerdo a la palabra no siempre significa que vamos a recibir la palmadita en la espalda de que muy bien lo hicimos. Segundo, estar lleno del Espíritu Santo. Y tercero, lleno de sabiduría. ¿Y por qué lleno de sabiduría? Porque en este tiempo necesitamos ser prudentes para servir. Prudentes para servir. No todo el servicio que se nos solicite lo debemos de hacer. Por eso necesitamos sabiduría. Y la palabra sabiduría viene de sabio, de saber, de comprender. ¿Sí? De comprender. ¿Por qué decimos nosotros estos, hermanos? Disculpen la expresión, porque hay muchas personas avivadas, al cual necesitamos tener cuidado, para servirles, ¿sí? La palabra misma lo dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sed prudentes como serpientes. Es decir, en pocas palabras, sirva sin necesidad de verse usted metido en un problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud? ¿Cómo vamos, mis hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo quería como hacer un aporte pequeño con respecto, perdón hermano, Sí, a lo que Alexander. usted acaba de mencionar, y es Sí. muy cierto. Hay una persona que hace poco se acercó en el sentido de que pues necesitaba muchísimo, me mencionaba que tenía buen conocimiento en la palabra y pues hablando un poco de la palabra, pues uno se da cuenta que tiene buen conocimiento en la palabra, ¿sí? Sí. Y pues pasando por las necesidades que se están presentando en esta cuarentena, pues uno trata de aportar, de colaborar, de mirar a ver qué Sí. necesito porque está sin trabajo y todo. Pero llegó un momento en que, por ejemplo, me dijo, lo comento pues como para testimonio, ¿no? Mira, si usted Sí, tranquilo. me puede prestar la cuenta para una transferencia que necesito de no sé qué. Y entonces, yo, pero venga, Ay, digo, Dios. dije, no, aquí es donde uno como que tiene que ser sabio. Lo comentaba con mi esposa y le consultaba yo al Señor, Padre, ¿yo qué hago en este momento? Porque pues me profesa que es un hermano en la fe, pero para ir hasta allá, ¿qué me dice a mí la palabra? ¿Sí? Y claro, hay Sí. versículos que me dijeron que no fuera fiador, ¿sí? Porque yo iba a Ajá. estar prácticamente colocando mi posición en las manos de Él. Entonces, líbrate del cazador. Y yo, uy, Padre, no, gracias, ya me dijiste. Y, hermano, yo le colaboro en lo que usted necesite, en el mercado, lo que le pueda colaborar, pero eso ya es como prestar la cédula. Y es de esos casos donde el Padre le hace sabiduría para saber tomar una determinación. Sí, son hermanos en la fe, pero hay que ser también puntual y ser muy sabio en las decisiones que se toman. Es como eso lo que quería Sí. aportar. Gracias, Alex. Excelente. Qué buen ejemplo nos coloca
para poder comprender bien esto. Entonces, fíjense en ustedes, hermanos, cómo es y por qué la situación de tener claro, ¿no es cierto? El aspecto de ser nosotros llenos de la plenitud de Dios. Y aquí entonces la pregunta final. ¿Por qué necesitamos entonces finalmente la plenitud del Espíritu Santo? Y entonces, aquí está. ¿Sí? ¿Alguien que nos lea por allá? Porque en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Podemos vivir una vida que glorifique a Cristo. ¿Sí? ¿A quién? Al Señor, a Cristo, Dios. A Dios. Vamos a finalizar leyendo Romanos 7:15. Por favor, todos miremos este pasaje, sean tan amables. Romanos 7:15. 18 y 19. Yo lo tengo acá en estos momentos, voy a leerlo desde acá. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, lo está diciendo el apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, el 20, no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted y yo queremos de alguna manera, o pretendemos creer que la plenitud del Espíritu Santo solamente se da para momentos específicos, extraordinarios o por fuera de la normalidad nuestra, pues hermanos, estamos equivocados. La plenitud del Espíritu Santo es una acción que necesita ser cuidada, vigilada, pero sobre todo obedecida. Vamos a orar al Señor que Él nos guíe y nos oriente en esta profunda verdad. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo porque solamente en el poder del Espíritu Santo es que podemos vivir una vida que glorifica a Dios. Gracias te damos en esta mañana porque sabemos que tú eres el buen Señor. Tú eres el Maestro. Tú eres nuestro Señor. Por eso venimos a ti para decirte gracias por esta palabra. Pero ahora, ¿qué sigue para nosotros, Señor? Obedecerla. Y ayúdanos a caminar fieles a ti. Ayúdanos a que podamos decir, o mejor, que puedas tú encontrar en medio de nosotros lo que encontraste en Enoc. Tú lo traspusiste, Señor, porque tuvo testimonio de haberte agradado. Y Señor, ayúdanos a agradarte 24 horas al día. Que la plenitud del Espíritu Santo no sea el hecho de ser lleno, sino de mantener siendo llenados por ti en este tiempo. Oro por estas familias que están aquí presentes y Padre, declaro sobre ellos la gloria de Dios, la plenitud del Espíritu Santo sobre ellas, sobre cada papá, sobre cada mamá, sobre cada abuelo, sobre cada tío, sobre cada prima, sobre cada persona que esté allí. Y declaro que la presencia de Dios que está en medio de nosotros, esa presencia se evidencie con actos llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, muchas gracias. Que tengamos todos un feliz día. Muchas gracias. Hermana de Mar, Muchas gracias. muchas gracias por la palabra. Gracias, hermano. Muchas Bendiciones. gracias a todos, hermanos, por la asistencia. Un buen número de hermanos de nuestra escuela se está conectando, entonces, bendiciones.
debemos salirnos pues porque ya inicia la nueva escuela, entonces me alegró como siempre ver que estén ahí conectaditos, que la palabra de Dios esté llegando a sus vidas y así mismo transmitir. Gracias. Nos vemos el Gracias. próximo domingo, 8 de la mañana, hermanos. Bendiciones. No olviden ahora, 10:30, estar ahí conectados también con el culto. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Buen día. Chao, muchachos. Chao, Gracias. chao. Hasta luego. Niños. ¿Está bien? Pero no quieren salir.